Hoy ponemos el foco en una situación realmente compleja, en la que vive el Ayuntamiento de Elche después de un ciberataque devastador en agosto de 2025. La pregunta clave ¿es enorme? ¿Recuperar los datos como sea, cueste lo que cueste, en tiempo y dinero, o ceder al chantaje? Una decisión dificilísima, sí. La postura inicial, que es la que aconsejaron los expertos y organismos como INCIBE, fue la de no pagar. Valiente, pero arriesgada. Muy arriesgada. Es una señal claro contra el crimen organizado, pero el riesgo es, altísimo. Si al final la recuperación falla, estamos hablando de millones de euros perdidos y quizás años de información municipal irrecuperables. Millones y años de trabajo. Pero el impacto va más allá del dinero, ¿verdad? Porque esto afecta a todo. Totalmente. Las consecuencias van mucho más allá. Estamos ante un posible caos administrativo, problemas legales muy serios por la pérdida de expedientes y, claro, una erosión de la confianza ciudadana que es difícil de medir. Para hacernos una idea de la escala. Pues mira, el ataque afectó directamente a 52 ordenadores. Y ojo, a la nube principal de gestión. Eso obligó a una medida drástica, desconectar unos 1.500 dispositivos. ¿1.500? Sí, para intentar contener la infección. Es como si apagaras el sistema nervioso digital de la ciudad. Vaya imagen. Bueno, tenemos sobre la mesa un análisis detallado. Elche, ransomware, millones y confianza ciudadana. Hoy vamos a intentar explorar esto a fondo. ¿Qué pasó? ¿Cómo encaja en la ola de ciberataques que vemos en España? Y las múltiples crisis que esto está ya desencadenando en Elche. Exacto. Empezaremos por ver la magnitud del golpe y cómo se respondió al principio. Luego es importante mirar el contexto nacional, que la verdad es preocupante. Y después sí, desgranar las distintas crisis. La administrativa, la legal, financiera, social, todo lo que surge de esta parálisis. Me parece perfecto. Lo fascinante lo preocupante es ver cómo un incidente que parece solo tecnológico, ¿no?, acaba provocando un efecto dominó en casi todo. ¿De acuerdo? Pues entremos en materia. El ataque, decíamos, ha dejado KO buena parte de los servicios. Sé que las oficinas de atención al ciudadano han reabierto, pero están gestionando trámites manualmente, claro, como antiguamente. La desconexión de esos 1.500 equipos te da la idea de la gravedad real. Y han tenido que pedir ayuda externa, ¿verdad? Incluso a Melilla. Sí, a expertos de Melilla, lo cual ya indica la dificultad. Y mientras la policía está investigando la nota de rescate, que pide una millonada. ¡Una millonada! Y la cosa se complica más. Se complica porque hay indicios, indicios que apuntan a posibles vínculos con actores rusos. Eso le añade una capa geopolítica a todo esto. Ya no es solo cibercrimen. Y aquí es donde conectamos con el panorama general, ¿no? Porque Elche, por desgracia, no es un caso aislado. Para nada. El Centro Criptológico Nacional, el CCN, lo dice claro. Los ataques a instituciones públicas en España son cada vez más frecuentes y, ojo, más sofisticados. Hemos visto casos sonados. Jerez, Ávila, la Junta de Castilla y León. Sí. Parece que el sector público es un objetivo. Pues muy atractivo, quizá por la información que manejan, por el impacto mediático que tiene paralizarlos. Y por la presión que se puede ejercer así. Exacto. Son entidades con muchísima información sensible, a veces con sistemas que, no están a la última. Y claro, paralizar servicios públicos genera una alarma social enorme. ¿Tenemos cifras de esto? Las cifras del CCN son, para pensárselo. En 2025, los ciberataques en España crecieron un 35% respecto al año anterior. Hablamos de más de 45.000 incidentes diarios. ¿Diarios? 45.000. Es una barbaridad. Sí. Y de esos, el 34%, más de un tercio, van dirigidos al sector público. ¿Y España en el ranking mundial de ransomware? Estamos mal posicionados, sí. Entre los 5 países más afectados del mundo. Detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y luego ya venimos nosotros. O sea que la amenaza es muy real aquí. Muy real. Solo en la primera mitad de 2025 se registraron más de 5.100 ataques de ransomware en España. Cada uno de ellos podría haber sido un caso como el de Elche. Más de 5.100. Y el coste económico de cada incidente de estos también se dispara, me imagino. Se dispara, sí. El coste medio por incidente de ransomware en España ya está rondando los 1,8 millones de euros en 2025. 1,8 millones de media. Sí, y eso es un aumento del 73% respecto a cifras anteriores.
Son cantidades que te dan una idea del agujero financiero al que se enfrenta Elche solo por la recuperación, y eso sin contar posibles multas o la pérdida de ingresos. Cifras que marean, la verdad. Y además, la amenaza evoluciona, ¿no? No se quedan quietos. Para nada. Ya no es solo que te cifren los archivos y pidan un rescate. Ahora estamos viendo ransomware que llaman adaptativo. Adaptativo. Sí, que usa inteligencia artificial para detectar las defensas de seguridad y esquivarlas en tiempo real. Esto hace que las protecciones más convencionales se queden obsoletas muy rápido. Vaya. Eso complica muchísimo la respuesta una vez se han atacado, como en Elche. Muchísimo. Bueno, entendido el contexto, que es bastante negro, vayamos a las consecuencias prácticas en Elche. Más allá de los titulares de caos, ¿qué significa esto en el día a día para el ayuntamiento y para la gente? Empecemos por el lío administrativo y legal que mencionabas. Es lo primero que se ve, claro. La pérdida de expedientes digitales es crítica. Piensa en licencias de obras, de actividad económica, proyectos de urbanismo. ¿Si se pierdan? Pues no solo se frena la economía local, porque los proyectos se quedan parados, sino que trámites que ya estaban iniciados podrían quedar invalidados. Imagínate una empresa o un particular que lleva meses esperando una licencia. Y de repente, vuelta a empezar. O peor, en un limbo. Exacto. Se genera una inseguridad jurídica tremenda. Es fácil imaginar la avalancha de reclamaciones y recursos legales que pueden venir. De hecho, creo que hay un dato sobre firmas manuales. Sí, un dato muy concreto. En Elche han tenido que procesar manualmente firmas de órdenes de gasto por valor de 4,5 millones de euros. 4,5 millones a mano. Sí, porque los sistemas de firma electrónica estaban caídos. Es un parche. Claro, muestra la ineficiencia forzada, pero ilustra perfectamente la parálisis. Y hablabas antes de pérdida de la memoria técnica. Suena muy grave. ¿A qué te refieres exactamente con eso? No son solo papeles escaneados, ¿no? No. Se refiere a perder bases de datos estructuradas, historiales complejos, registros detallados, que son la base de la planificación a largo plazo. Por ejemplo, bases de datos de urbanismo con toda la evolución del planeamiento, informes técnicos históricos, los catastros digitales, más decisiones bien informadas sobre el futuro de la ciudad. Recuerda que la nube principal de gestión estaba afectada, y eso era, digamos, el cerebro digital del ayuntamiento. Entiendo. Y esto nos lleva a otro punto crítico, la contratación pública. Si no tienes acceso a los sistemas donde guardas los contratos, las facturas, los pliegos, ¿qué pasa? Pues pasa que el ayuntamiento corre un riesgo muy serio de incumplir la ley de contratos del sector público. Y eso puede significar muchas cosas malas. ¿Como por ejemplo? Pues impugnaciones de licitaciones que estuvieran en marcha, multas de los órganos de control y la posible paralización de servicios esenciales que estén externalizados. Como la limpieza o la recogida de basuras. Exacto. Limpieza, jardines, basuras. Si no se pueden gestionar administrativamente esos contratos, se pueden parar. Y si además se demuestra que hubo negligencia en cómo se protegían esos datos, bueno, no podemos descartar demandas colectivas. El panorama legal y administrativo es desolador. Pero claro, todo esto tiene una repercusión financiera directa. Si los sistemas están caídos, me imagino que recaudar impuestos también se complica mucho. Efectivamente. Es la otra cara de la moneda. Si los sistemas que gestionan el cobro de impuestos clave, como el IBI, el ICIO, el de circulación, si no funcionan, los ingresos del ayuntamiento pueden desplomarse. Y justo cuando más dinero necesitan para la recuperación. Justo. Para pagar la recuperación de sistemas, a las consultoras externas especializadas que tienes que contratar sí o sí. Y los seguros cibernéticos que mencionaba el análisis, que también se han disparado. Sí, las primas de los ciberseguros en España han subido de media un 50% este año, en 2025, precisamente por la frecuencia de ataques como este. Así que, si Elche tenía seguro, la renovación será mucho más cara. Y si no lo tenía, pues el coste lo asume directamente el presupuesto municipal. Un agujero. Este impacto financiero también debe afectar a quienes trabajan con el ayuntamiento, ¿no? Proveedores, la propia plantilla. Desde luego. A ver, las nóminas de los funcionarios suelen gestionarse a través de bancos y quizás estén menos afectadas directamente. Pero sí puede haber problemas. Por ejemplo, Si los datos internos que necesitas para calcularlas, horas extra, complementos, si ha habido altas o bajas recientes, no están accesibles o se han perdido, pues eso puede generar errores, retrasos y, lógicamente, malestar en la plantilla. pero quizás lo más grave a corto plazo sea para los proveedores. Yo creo que sí. Especialmente las pequeñas y medianas empresas locales, las de Elche, que dependen de los pagos del ayuntamiento. Claro, si no cobran,
Si no se les puede pagar a tiempo porque los sistemas de gestión de facturas están fuera de combate, puedes provocar una crisis de liquidez en el tejido empresarial de la ciudad. Y esto además daña la reputación del ayuntamiento como entidad pagadora fiable. Esa palabra, reputación, nos lleva al siguiente gran bloque de consecuencias: la erosión de la confianza pública. La imagen que se proyecta es terrible. Una administración vulnerable que no ha sabido protegerse y que ha perdido datos. Es inevitable, sí. Cuando una administración tiene que admitir que ha perdido datos sensibles de sus ciudadanos, y hablamos de información del padrón, de solicitudes de ayudas sociales, registros fiscales, se genera una desconfianza muy profunda. Es lógico que la gente tenga miedo por sus datos. Claro, la gente se pregunta si sus datos están seguros, si se hizo todo lo posible para evitar esto. La transparencia en cómo se comunica todo esto es clave, por supuesto, pero el daño a la confianza tarda mucho en repararse. Y esa falta de confianza, esa percepción de vulnerabilidad, tiene también consecuencias económicas más allá de las finanzas del propio ayuntamiento. Sí, tiene un impacto indirecto pero muy real. Piensa en una empresa que estuviera pensando en invertir o instalarse en Elche. Si ve esto, Igual se lo piensa 2 veces. exacto. Si ve que la administración local se percibe como poco fiable, que los trámites se pueden parar, que hay dudas sobre la seguridad, pues igual decide irse a otro sitio. La falta de fiabilidad administrativa es un freno económico importante. ¿Hay datos sobre esto en otros casos? Sí, hay estudios sobre otros municipios españoles que sufrieron ataques parecidos entre 2024 y 2025. Y sugieren posibles caídas del Producto Interior Bruto local de hasta un 2 o 3% en los años siguientes al ataque. Un 2-3% del PIB local. Es un impacto económico muy, muy serio. Vaya, todo este panorama nos devuelve a la pregunta del principio, al dilema central. Con este nivel de daño potencial, ¿cómo se sostiene la decisión de no pagar el rescate millonario? No llega un punto en que dices, mira, pagamos y nos quitamos el problema, aunque sea duro decirlo. Es el corazón del dilema, y de verdad que no tiene una respuesta fácil. La recomendación oficial de no pagar se basa en principios sólidos, No financiar a criminales, no incentivar más ataques. Pero claro, si la alternativa es perderlo todo, Ahí está el kit. Si las copias de seguridad también están afectadas o no son suficientes, y la alternativa real es perder años de información crítica o gastar muchísimo más dinero y tiempo en reconstruir todo desde cero, pues la presión para pagar puede ser enorme, sí. pero pagar tampoco te garantiza nada, ¿verdad? En absoluto. Pagar tiene muchísimos riesgos. Primero, lo obvio, financias a grupos criminales. Segundo, no tienes ninguna garantía de que te den la clave para descifrar los datos, o de que funcione si te la dan. Hay muchísimos casos de víctimas que pagaron y no recuperaron nada. Y tercero, te conviertes en un blanco fácil. Exacto. Te conviertes en lo que en ciberseguridad se llama un paganini, una víctima que ya ha demostrado que está dispuesta a pagar, y eso te marca como objetivo preferente para futuros ataques, sea del mismo grupo o de otros. Es una decisión con consecuencias gravísimas, elijas lo que elijas. Y encima, si en medio de todo esto se filtran datos personales de los ciudadanos. ¿Correcto? Ahí entramos en otro problema enorme. Si esos datos acaban expuestos en la dark web o donde sea, el ayuntamiento podría enfrentarse a multas millonarias según el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. Lo que añadiría una carga financiera brutal a la que ya tienen. Exacto, agravando aún más la crisis financiera. Has mencionado varias veces los datos personales. Más allá de la desconfianza general, ¿qué riesgos concretos supone esto para la gente de Elche, para los ciudadanos? Son riesgos muy tangibles, lamentablemente. Si se exponen datos del padrón, de solicitudes de ayudas, información fiscal, eso abre la puerta a ataques de phishing muy dirigidos. Correos o mensajes falsos, pero muy creíbles. Muy creíbles porque usan tu información personal real. También aumenta mucho el riesgo de robo de identidad. Que alguien use tus datos para pedir créditos, abrir cuentas bancarias a tu nombre. Eso genera un estrés social enorme, me imagino. Enorme. Y lógicamente genera demandas de transparencia y compensación hacia la administración. Y reclamaciones, supongo. Claro. La gente exigirá saber qué datos han perdido exactamente y qué se está haciendo para protegerles. En España, solo en 2025 ya se han reportado 107 incidentes de filtración de datos en distintas organizaciones. Si Elche se suma a esa lista, pues podría enfrentarse a una oleada de denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Y eso alarga la crisis legal y de reputación durante años. Finalmente, esto no se queda en Elche. Un caso tan sonado en una ciudad importante, ¿qué implicaciones tiene a nivel nacional? ¿Es una llamada de atención para todos? Definitivamente.
Es una llamada de atención muy seria. Subraya la vulnerabilidad que pueden tener muchas administraciones locales y autonómicas. Y puede inspirar a otros atacantes. Lamentablemente sí. Un ataque exitoso y con tanta repercusión mediática puede inspirar a otros grupos criminales a intentarlo contra entidades parecidas, pensando que quizás tengan defensas similares. ¿Y la solución pasa por? Por una inversión seria y generalizada en prevención robusta. Hablamos de segmentar bien las redes para que un ataque no se propague tan fácil, de tener copias de seguridad que estén realmente aisladas e inaccesibles, lo que se llama inmutables, de adoptar arquitecturas de seguridad de confianza cero. Si no se hace eso. Pues el coste acumulado para todo el sector público español podría dispararse a miles de millones solo en 2025 según las proyecciones del propio CCN. ¿Y el hecho de que Elche haya tenido que pedir ayuda a expertos de Melilla? ¿Qué nos dice? Pues evidencia la necesidad urgente de fortalecer una red nacional de respuesta y de apoyo mutuo en ciberseguridad entre administraciones. No todos los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, pueden tener equipos internos súper especializados. Hace falta una estructura de colaboración y respuesta rápida, que sea más sólida y esté mejor coordinada. Entonces, resumiendo un poco, lo que está pasando en Elche no es solo un problema informático. Es una crisis con muchas caras. Administrativa, legal, financiera, social y, por supuesto, de reputación. Exacto. La lucha no es solo por recuperar archivos digitales, es por mantener servicios básicos funcionando, por la estabilidad económica de la ciudad y, crucialmente, por mantener la confianza de sus ciudadanos. Exacto. Y este incidente debería ser un punto de inflexión, no solo para Elche, para todas las administraciones. La reconstrucción, tanto si logran recuperar los datos como si tienen que empezar de cero en muchas áreas, tiene que ir sí o sí de la mano de una inversión estratégica y sostenida en ciberseguridad. Ya no valen parches. No. Arquitecturas de confianza cero, donde no te fías de nadie por defecto dentro de tu red, copias de seguridad que sean de verdad inmunes si estén desconectadas, segmentación efectiva de redes y formación, mucha formación continua y realista para el personal. Todo esto ya no es opcional. Es esencial. Aunque leí que las cifras globales de ransomware habían bajado un poco entre 2023 y 2024. Sí, las detecciones globales pueden haber fluctuado, pero la sofisticación de los ataques dirigidos a objetivos específicos, como vemos en España, sigue aumentando. La prevención es la única salida real a largo plazo. Dar todo eso costará dinero, claro. ¿Costará? Es innegable. Pero ese coste palidece, de verdad, comparado con el coste multimillonario y el daño social y reputacional que te puede causar un ataque exitoso como este. El tiempo apremia para Elche. Muchísimo. Cada día que pasa con sistemas clave parados agrava el problema exponencialmente. Cómo gestione Elche todo este proceso, la recuperación y la comunicación, va a sentar un precedente muy importante para todas las administraciones locales y regionales en España, y más en un año que, como decíamos, apunta a ser récord en ciberataques contra el sector público. Y esto nos deja con una última reflexión, quizás algo para que pensemos todos. Si una ciudad del tamaño y la importancia de Elche ha resultado ser tan vulnerable a un ataque así, ¿qué nos dice eso realmente sobre la fortaleza digital de nuestras infraestructuras públicas en general? Es la gran pregunta, ¿sí? ¿Cuántas vulnerabilidades parecidas podrían estar ahí latentes, ocultas bajo la superficie de los servicios digitales que usamos cada día en otras ciudades, en otras administraciones, esperando silenciosamente a que alguien las descubra y las explote? La resiliencia digital es sin duda un desafío pendiente y muy urgente para todo nuestro sector público.